Imogen Holt se despertó con un dolor punzante en el bajo vientre. Al principio pensó que era la molestia habitual que a veces se produce durante el embarazo, pero luego sintió algo húmedo en la sábana. Al encender la luz de noche, vio sangre y se quedó helada de horror. «Rowan». Su voz se apagó en un graznido. «Rowan, despierta». Su marido se dio la vuelta, parpadeando somnoliento. «¿Qué? ¿Qué hora es?» «Sangre», susurró ella, incapaz de decirlo más alto. «Estoy sangrando». Rowan se sentó bruscamente en la cama y el sueño se le escapó al instante. «Vale, que no cunda el pánico. Ahora vamos al hospital». La sala de urgencias estaba en silencio. Las 3 de la mañana, a mitad de semana, no era la hora más ajetreada para un hospital de Austin. El médico de guardia los dirigió inmediatamente a la sala de ginecología. Imogen se aferró a la mano de su marido, intentando encontrar apoyo en su tacto, pero Rowan parecía distante. Era como si estuviera físicamente allí, pero pensando en algún lugar lejano. El señor y la Sra. Holt, un joven médico, salió a verlos. «Lo siento, pero han abortado. Vamos a hacer todo lo posible, pero está de 4 meses y los síntomas son...» Imogen recordaba el resto en fragmentos. La camisa del hospital, el goteo intravenoso, cómo una enfermera de ojos amables le acarició el brazo y le dijo que todo iba a salir bien. Cómo Rowan estaba sentado en un rincón de la habitación, al teléfono. «¿Puedo ir un rato a la oficina?», preguntó por la mañana. «Tengo una presentación importante, la mostraré y volveré». «¿Una presentación?». Imogen no daba crédito a lo que oía. «¿Ahora?». «Lo siento, pero es muy importante. Capitalistas de riesgo, ¿sabes? Esta es una oportunidad única en la vida». Quería gritar que su bebé también lo era, pero no tenía fuerzas ni para llorar. Se limitó a asentir y a dar la espalda a la pared. Rowan no volvió hasta la noche, cuando todo había terminado. Traía un ramo de lirios blancos y una sonrisa culpable. «Siento haber llegado tarde. ¿Cómo está?». «Se ha ido», dijo Imogen en voz baja. «Nuestro bebé se ha ido». Esperaba que su marido la abrazara, que le dijera algo reconfortante, que compartiera su dolor. «Los médicos dicen que podemos volver a intentarlo dentro de 6 meses. Las cosas mejorarán». Las cosas empeoraron en casa. Imogen se había tomado 2 semanas de vacaciones y Rowan parecía haberse ido a trabajar. Salía temprano por la mañana, volvía tarde por la noche y a veces se quedaba a dormir en la oficina, explicando que se trataba de un proyecto importante. «¿Puedes decirme al menos cuál es ese proyecto?», le preguntó un día durante la cena que tomaron en completo silencio. «Un nuevo sistema de procesamiento de datos», respondió él sin apartar los ojos de su plato. «Un avance muy prometedor. ¿Por eso solo vienes a casa 4 horas? ¿Para dormir y volver a marcharte?». Rowan suspiró. «Imogen, estoy haciendo esto por nosotros. Si este proyecto funciona, podremos comprar una casa más grande. La que soñabas, ¿recuerdas? Con jardín y columpios». La mención de los columpios hizo que le doliera el corazón. Habían hablado de comprar una casa cuando se enteraron de que estaban embarazados. Planearon un cuarto para el bebé. Hablaron de columpios en el jardín, de un arenero. Ahora todos aquellos sueños parecían lejanos y vacíos. «No necesito una casa con jardín», dijo en voz baja. «Necesito un marido que esté a mi lado cuando esté enferma». Rowan dejó el tenedor y la miró. «Es solo un momento difícil en el trabajo. ¿No estaré pasando una mala racha?». A Imogen le tembló la voz. «He perdido un hijo, Rowan, a nuestro bebé». «Lo sé», se frotó el puente de la nariz. «Pero la vida sigue. Tenemos que seguir adelante». ¿Seguir adelante? No podía creer lo que oía. «Solo han pasado 15 días. No digo que lo olvides», añadió apresuradamente. «Es que quizá deberías volver al trabajo, para despejar tu mente». Imogen se levantó de la mesa. «Tienes razón. Mañana vuelvo al trabajo». Bridgestone Construction
donde Imogen trabajaba como contable, la recibió con una calidez inesperada. El jefe del departamento, el señor Price, le estrechó la mano y le dijo que todos lamentaban su pérdida. Los compañeros le llevaron una tarjeta firmada por todo el departamento y la secretaria de Laurel le dio un abrazo y le susurró: «Si alguna vez quieres hablar, estoy aquí para ti». El trabajo realmente le ayudó a distraerse. Los números no requerían emociones, las mesas no hacían preguntas incómodas. Imogen pasaba de 9 a 10 horas en la oficina y luego volvía a una casa vacía. Rowan llegaba cada vez más tarde al trabajo. Su empresa tecnológica, Innotech Solutions, había iniciado recientemente un nuevo proyecto importante y él atribuía su ausencia a eso. Pero Imogen no podía dejar de sospechar. En el pasado, Rowan siempre había sacado tiempo para ella, incluso en los periodos de más trabajo. Ahora, cuando más necesitaba su apoyo, era como si lo hubieran sustituido. Una noche, mientras ordenaba el cesto de la ropa sucia, encontró el recibo de un restaurante en el bolsillo de su camisa. Un asador caro en el centro de la ciudad, cena para 2, a las 8 de la tarde. Rowan había dicho que ese día tenía una reunión y que comería bocadillos de la máquina expendedora. Imogen se sentó en el borde de la cama, apretando el cheque en la mano. Podría haber sido una reunión de negocios en un restaurante. Podría haber sido una reunión de trabajo con un cliente. Podría haber sido cualquier otra cosa. Pero su corazón ya sabía la verdad que su mente se negaba a aceptar. Empezó a fijarse en otros detalles. La nueva colonia. Las camisas que llevaban años colgadas en su armario, ahora de repente en uso. Las llamadas telefónicas que contestaba al salir de la habitación. La sonrisa que aparecía en su rostro al ver la pantalla del teléfono. Pero Imogen no quería creer lo peor. Quizá era solo su forma de afrontar la pérdida. Quizá el trabajo era realmente tan importante. Quizá solo estaban pasando por una mala racha y las cosas se arreglarían. El sábado decidió ir al supermercado. La nevera estaba casi vacía y cocinar le ayudaba a no pensar en sus problemas. Imogen caminó despacio entre las filas, eligiendo la comida para la cena. Algo especial para complacer a Rowan. Quizá le devolviera la intimidad de los viejos tiempos. ¿Foie gras para cenar? ¡Qué afortunado es tu marido! Imogen se dio la vuelta. Una mujer delgada, con el pelo corto y unos atentos ojos grises estaba a su lado. Sonreía, pero había algo desagradable en su sonrisa. ¿Cómo dice? Digo que su marido es un hombre afortunado por tenerla trabajando tan duro para él. La mujer señaló con la cabeza el carrito de Imogen, que contenía manjares y una botella de vino caro. ¿Nos conocemos? Imogen frunció el ceño, tratando de recordar dónde había visto antes a aquella mujer. No, pero conozco a su marido, le tendió la mano. Brianna Campbell. Trabajo con Rowan en Innotech. Imogen le estrechó la mano distraídamente. La palma de Brianna estaba fría y seca. Un placer, mintió. Imogen Holt. Lo sé, sonrió Brianna más ampliamente. Rowan me ha hablado mucho de ti. Algo en el tono de aquella frase hizo recelar a Imogen. ¿Lo ha hecho? ¿De qué le ha hablado? Brianna fingió pensar. Bueno, que eras una gran contable, que te gustaba cocinar, que habías pasado recientemente por una mala racha. Al pronunciar las últimas palabras, bajó la mirada hacia el estómago de Imogen, y había tanta simpatía falsa en esa mirada que Imogen quiso darle un puñetazo. Sí, no ha sido fácil, dijo en voz baja. Pero lo estamos superando. Por supuesto, asintió Brianna. Rowan es un hombre fuerte. Esas dificultades no hacen más que endurecerlo. Imogen se fijó en la forma en que Brianna hablaba de su marido, con una especie de confianza íntima, como si lo conociera mucho mejor de lo que debería conocerlo un colega. ¿Cuánto tiempo lleváis trabajando juntos?, preguntó Imogen, intentando que la pregunta sonara casual. Algo más de un año.
Me incorporé a la empresa justo cuando empezaba el proyecto Nexus. Rowan y yo estamos en el mismo equipo. Brianna cogió una botella de vino de la estantería, del mismo tipo que Imogen. Es un técnico estupendo y un muy considerado colega. La pausa que precedió a la palabra BE apuñaló el corazón de Imogen. ¿Es analista? ¿Programador? Intentó mantener una conversación trivial, pero por dentro se aferraba a un mal presentimiento. Analista de datos. Brianna miró el reloj. Tengo que irme. Saluda a Rowan. Aunque... sonrió. Puedo hacerlo yo misma el lunes. O incluso antes. Imogen se quedó mirando la figura de Brianna que retrocedía y sintió que el suelo se le escurría bajo los pies. Aquella mujer no se limitaba a insinuar. Prácticamente había dicho sin rodeos que mantenía una relación con Rowan. De vuelta en casa, Imogen colocó mecánicamente la compra. El foie gras en la nevera, el vino en la alacena. La cena se había cancelado. Se sentó en el sofá y se quedó mirando la pared, intentando ordenar sus pensamientos. ¿De verdad Rowan la estaba engañando? ¿Con Brianna? ¿Y desde cuándo? ¿Antes del aborto o después? ¿Y si por eso había estado tan distante en el hospital? Porque sus pensamientos estaban con otra mujer. El sonido de la puerta al abrirse la sacó de su aturdimiento. Rowan había llegado a casa antes de lo habitual. Solo eran las 7 de la tarde. Hola, parecía cansado pero contento. ¿Qué tal el día? Imogen lo miró y no lo reconoció. Era el mismo Rowan, pelo oscuro, ojos verdes, un lunar sobre el labio superior, la misma voz, los mismos movimientos, pero era como si lo viera a través de un espejo torcido. He conocido a tu colega, dijo en lugar de saludarle. Brianna Campbell. Rowan se detuvo a medio paso hacia la cocina. Solo un segundo, pero Imogen vio el cambio en su rostro. ¿En serio? ¿Dónde? En el supermercado Imogen no le quitó los ojos de encima. Es muy amistosa. Rowan asintió, tratando de parecer despreocupado. Sí, Brianna es una gran profesional y una buena persona. Me ha dicho que trabajáis muy unidos. Bueno, sí, estamos en el mismo equipo en el proyecto Nexus. Abrió la nevera y sacó una botella de agua. ¿Has preparado algo para cenar? Imogen no respondió a la pregunta. ¿Y cuánto tiempo trabajáis juntos? Rowan se volvió con un destello de irritación en la mirada. Ya te lo he dicho, desde el principio del proyecto. ¿Qué intentas averiguar, Imogen? La verdad, se levantó del sofá. ¿Te acuestas con ella? La botella de agua resbaló de las manos de Rowan y cayó al suelo. No se agachó a recogerla. ¿De qué demonios estás hablando? ¿Qué te hace pensar eso? Responde a la pregunta, Rowan. La voz de Imogen sonó sorprendentemente tranquila. ¿Te acuestas con Brianna Campbell? No. Parecía indignado, pero sus ojos no la miraron a la cara. ¿Cómo puedes sugerir algo así? Imogen sacó un cheque arrugado del bolsillo. Restaurante Red Steak, el martes pasado, cena para 2. Dijiste que tenías una reunión y que comerías bocadillos de la máquina. Rowan abrió la boca, luego la cerró. Se encogió de hombros. Era una reunión de negocios, con un cliente. ¿A las 8 de la noche? Imogen sonrió amargamente. ¿Y el cliente pidió una botella de champán de $150? Es un cliente importante, dijo Rowan con obstinación. Mira, no sé qué te pasa. ¿Me estás espiando? ¿Revisando mis cosas? No es normal, Imogen. Lo que no es normal es que me mientas a la cara, levantó la voz. No soy estúpida, Rowan. Has cambiado. Casi nunca estás en casa. Estás al teléfono todo el tiempo. Esa mujer prácticamente me dijo que tenías una relación. ¿Y le creíste a una mujer que no conocías antes que a tu propio marido? Rowan negó con la cabeza. A esto hemos llegado. Imogen lo miró y no daba crédito a lo que oía. Intentaba hacerla parecer culpable, hacerla dudar de sus sospechas, de su sentido común. ¿Sabe qué? Cruzó los brazos sobre el pecho. Creo en los hechos
y los hechos dicen que me estás mintiendo, y no sería la primera vez. Rowan suspiró y se frotó la cara con las manos. Mira, los dos hemos pasado por una mala racha. Perder un hijo es un duro golpe para cualquier familia. No lo empeoremos con sospechas inútiles. Perder a un hijo, se hizo eco Imogen. ¿Recuerdas su nombre? Elegimos un nombre. ¿O fue solo malentendido que fue convenientemente resuelto? Imogen. Rowan parecía realmente sorprendido. ¿Cómo puedes decir eso? ¿Cómo puedes comportarte así? No pudo contener las lágrimas. Nuestro hijo ha muerto, Rowan, y tú, ni siquiera estuviste ahí para él. Ni entonces, ni ahora. Se dio la vuelta y entró en el dormitorio. Rowan la llamó, pero ella no se detuvo. Una vez en la habitación, Imogen cerró la puerta y apoyó la espalda en ella. Las lágrimas le corrían por la cara y no intentó contenerlas. Hacía solo unos meses, Rowan y ella habían sido tan felices, planeando el futuro, esperando un hijo, soñando con una casa con jardín. Y ahora no quedaba ni rastro de aquella vida, solo dolor y mentiras. Deslizándose por la puerta hasta el suelo, Imogen pensó que lo peor ni siquiera era el engaño. Era que Rowan la había abandonado en el peor momento posible. Cuando ella perdió a su hijo, él estaba con otra mujer, y ni una sola vez en esas semanas dijo: «Yo también estoy de duelo, yo también perdí a mi hijo». La mañana recibió a Imogen con silencio. Rowan se había ido a trabajar sin despertarla. Solo una nota sobre la mesa de la cocina decía: «Llegaré tarde. No me esperes despierta, Ergao». 4 palabras, como si se tratara de un informe a un colega más que de un mensaje a su amada esposa. Imogen apretó la nota en la mano. Después de la conversación de anoche, había esperado que al menos hablaran, que Rowan intentara explicarse, justificarse o tal vez confesar, pero se había marchado, dejándola sola con sus dudas y su dolor. La taza de café se enfrió mientras Imogen miraba la silla vacía de enfrente. Antes, los desayunos eran su momento especial. Bromeaban, planeaban el día, compartían noticias. Ahora había un silencio opresivo en la cocina. El trabajo en la empresa de construcción les distraía, pero no por mucho tiempo. Imogen se sorprendió a sí misma releyendo el mismo informe 3 veces, incapaz de encontrarle sentido. Las cifras, normalmente claras y lógicas, se desdibujaban ante sus ojos. Había cometido 2 errores de cálculo, algo impensable para ella hasta entonces. «¿Estás bien, Imogen?», preguntó el señor Price, asomándose a su despacho. «Parece cansada». «No he dormido bien», mintió ella. «No es nada grave. Nadie espera que vuelvas a ser la de antes», dijo el jefe con suavidad. «Después de lo que ha pasado, si necesitas más tiempo, dilo». Imogen negó con la cabeza. «El trabajo ayuda a no pensar. Gracias por preocuparte, pero me las arreglaré». Cuando regresó a casa, encontró a Rowan ya allí, algo poco frecuente en las últimas semanas. Estaba sentado en el salón con el portátil en el regazo, pero lo cerró de golpe en cuanto ella entró. «Hola», le dijo, intentando sonreír. «¿Qué tal el día?» Imogen se quitó lentamente el abrigo y lo colgó en el armario. «Ha ido bien. ¿Y el tuyo?» «El ajetreo de siempre». Rowan se encogió de hombros. «Mira, sobre lo de ayer, me doy cuenta de que estás pasando por un momento difícil y estas sospechas». «¿Sospechas?» Imogen sonrió con amargura. «¿Lo llamas sospechas?» «¿Cómo lo llamarías si no?» Se levantó del sofá. «Me estás acusando de engaño basándote en un cheque de un restaurante y en la palabra de una mujer a la que apenas conoces». «No es una mujer, Rowan. Es Brianna Campbell, una colega tuya, y habló de ti como se hablaría de alguien cercano». Rowan suspiró. «Trabajamos en estrecha colaboración. Solo hay 6 personas en nuestro equipo y pasamos 12 horas cada uno en la oficina. Por supuesto, nos conocemos bien».
Imogen lo miró e intentó ver al Rowan del que se había enamorado hacía 7 años. Honesto, abierto, de ojos radiantes y risa contagiosa. Ahora era un hombre de hombros tensos y mirada vacilante. «Quiero creerte», dijo en voz baja. «Quiero que pasemos por esto juntos, pero tienes que ser sincero conmigo. Te juro que no hay nada entre Brianna y yo. Sí, a veces cenamos juntos después del trabajo, discutiendo algún proyecto, pero es algo puramente profesional». La miró directamente a los ojos y por un momento Imogen casi le creyó. Casi. «Entonces, ¿por qué mentiste sobre aquella cena? ¿Por qué dijiste que ibas a comer bocadillos de una máquina expendedora?» Rowan le soltó las manos y dio un paso atrás, porque sabía que te harías una idea equivocada. Has estado muy emocional últimamente. Desde el aborto ves amenazas por todas partes. No te atrevas. Imogen sintió que la ira crecía en su interior. No te atrevas a utilizar la muerte de nuestro bebé para justificar tus mentiras. No voy a poner excusas. Rowan alzó ahora la voz. Intento explicarte por qué estamos en esta situación. Te has distanciado de mí, Imogen. Te revolcaste en tu dolor y no me dejaste ayudarte. ¿No me dejaste ayudarte? Imogen no podía creer lo que estaba oyendo. Te fuiste a trabajar el día que perdí al bebé. No volviste hasta la noche siguiente. ¿Qué ayuda intentabas ofrecerme? Rowan se dio la vuelta, con los hombros caídos. No sabía qué decir ni qué hacer. Me resultó más fácil alejarme. ¿A ella?, preguntó Imogen sin rodeos. Hubo una larga pausa. Luego Rowan respondió en voz baja. No. Al trabajo, por el código. A algo que entiendo y puedo controlar. Se separaron unos pasos, pero parecía haber un abismo entre ellos. Cenemos juntos, sugirió Imogen. Solo hablar, como solíamos hacer. Rowan miró el reloj. Prometí volver a la oficina a las 8. Tengo mucho trabajo. ¿El sábado por la noche? Imogen sacudió la cabeza con incredulidad. ¿De verdad, Rowan? Ya estaba sacando el teléfono del bolsillo. ¿Quizá mañana? Claro. Ella se dio la vuelta para que él no pudiera ver las lágrimas en sus ojos. Vete. No hagas esperar a tus colegas. Rowan vaciló, como si quisiera añadir algo, pero luego asintió y salió de la habitación. Un momento después, la puerta principal se cerró de golpe. Imogen se sentó en el sofá y se cubrió la cara con las manos. Algo le decía que Rowan no iba a volver al despacho, al menos no a la oficina de la que le había hablado. Al día siguiente, Rowan se quedó en casa. Desayunaron juntos, vieron una película, incluso fueron al parque, casi como en los viejos tiempos. Casi, porque ahora había una tensión tácita entre ellos. Rowan miraba el teléfono constantemente y cuando le llegaban mensajes salía de la habitación para contestarlos. Aquella noche, mientras preparaban la cena, Imogen volvió a intentarlo. Creo que necesitamos ayuda. ¿Quizá deberíamos ver a un terapeuta familiar? Rowan estaba cortando verduras para la ensalada y no levantó la vista. ¿Crees que eso ayudaría? No lo sé, respondió ella con sinceridad, pero quiero intentar salvar nuestro matrimonio. ¿Y tú? El cuchillo se congeló en la mano de Rowan. Lo guardó lentamente y se volvió hacia ella. No lo sé, Imogen. A veces pienso que hemos ido demasiado lejos, que han cambiado demasiadas cosas. ¿Por el aborto? Le tembló la voz. No solo eso, se pasó la mano por el pelo. Hemos cambiado en los últimos años, creciendo en distintas direcciones. Perder al bebé solo hizo más evidentes esas diferencias. Imogen sintió que algo se rompía en su interior, no con un estallido, sino con un crujido silencioso, apenas audible. ¿Así que te rindes? 7 años de matrimonio, todos nuestros planes, todos nuestros sueños, ¿nada de eso significa nada? No me doy por vencido. Rowan parecía casi culpable. Simplemente no estoy segura de que tengamos un futuro juntos. El lunes, Imogen volvió al trabajo con la sensación de que su vida se desmoronaba ante sus ojos.
Cumplía mecánicamente con sus obligaciones, respondía a las preguntas de sus compañeros, incluso sonreía cuando se lo pedían. Pero en su interior había un vacío. El martes, al volver a casa antes de lo habitual por una reunión cancelada, descubrió que Rowan había olvidado su segundo teléfono, un viejo smartphone que utilizaba como copia de seguridad. Imogen conocía la contraseña, el día en que se conocieron, los 6 dígitos que una vez le habían parecido especiales. Se quedó mirando la pantalla en negro durante un buen rato, luchando consigo misma. Era una invasión de la intimidad, un abuso de confianza. ¿Pero no había sido Rowan el primero en violar su confianza? El teléfono se desbloqueó al primer intento. La contraseña no había cambiado. Imogen abrió los mensajes y vio lo que temía encontrar. Una larga correspondencia con Brianna. Cientos de mensajes en los últimos meses. Bonitos apodos. Planes para quedar. Fotos que Imogen no se atrevía a abrir. Un mensaje en particular le llamó la atención. Fechado el día del aborto. Pobrecita, debe ser muy duro perder un bebé. Menos mal que me tienes a mí para consolarte. Te espero en nuestra casa a las 8. Ve. Imogen dejó caer el teléfono como si le hubiera quemado las manos. El día que había estado en el hospital tras perder a su bebé, Rowan había estado con Brianna. No en una presentación para inversores, con otra mujer. El mundo a su alrededor nadaba, e Imogen tuvo que incorporarse para no caerse. Su respiración se volvió agitada. El corazón le latía con tanta fuerza que parecía a punto de salírsele del pecho. Un ataque de pánico, el primero desde que era adolescente. No supo cuánto tiempo estuvo sentada así, intentando respirar. ¿5 minutos? Cuando por fin consiguió levantarse, el sol se estaba poniendo. Imogen preparó una pequeña bolsa con lo esencial, un cepillo de dientes, una muda de ropa, sus papeles. No podía quedarse en esta casa ni un minuto más. No podía ver a Rowan, oír sus excusas, mirar a los ojos que le habían mentido durante tanto tiempo. Hasta que no subió al coche no se dio cuenta de que no sabía a dónde ir. Sus padres vivían en otro estado. Amigos. A lo largo de los años de matrimonio habían hecho amigos comunes en su mayoría, e Imogen no estaba segura de qué lado estarían. Llamó a Pearl, su colega de contabilidad. No eran amigas íntimas, pero Pearl siempre la había tratado con cariño. «Imogen, ¿qué te pasa?» La voz de Pearl sonaba preocupada. «Siento llamar tan tarde». Imogen se esforzó por contener las lágrimas. «Yo necesito un sitio donde dormir. Ahora mismo no puedo ir a casa». «Ven a mi casa», dijo Pearl sin vacilar. «Vivo sola, hay sitio de sobra. Apunta la dirección». La casa de Pearl era un piso acogedor en un viejo edificio de ladrillo. La casera la recibió con un termo de té caliente y un gesto de abrazo. «No te pregunto qué te pasa», dijo mientras acompañaba a Imogen al dormitorio de invitados. «Ya me lo dirás cuando estés preparada. O no me lo cuentes». Imogen asintió agradecida. Al quedarse sola, sacó el teléfono y vio 7 llamadas perdidas de Rowan y una docena de mensajes. Sin leerlos, apagó el teléfono y se acostó. El sueño no llegaba. Cada vez que cerraba los ojos, veía el mensaje de Brianna. «Es bueno que me tengas para consolarte». El día que murió su hijo. Pearl ya se había ido a trabajar esa mañana, dejando una nota con sus llaves y una invitación a quedarse todo el tiempo que fuera necesario. Imogen llamó a la oficina y se tomó el día libre. Luego, recobró la compostura y encendió el teléfono. 23 llamadas perdidas y 32 mensajes, todos de Rowan. El último decía: «Estoy de camino a casa. Tenemos que hablar. Por favor, no faltes». Imogen tecleó una breve respuesta. «Sé lo de Brianna. Vi tu correspondencia. No vengas a buscarme». La respuesta llegó al instante. «No es lo que piensas. Hablemos». «No hay nada de qué hablar. Estabas con ella el día que perdí a nuestro bebé. ¿Qué hay que explicar?» «Puedo explicarlo todo. ¿Dónde estás? Allí estaré».
Imogen no contestó. En lugar de eso, bloqueó su número y metió el teléfono en el bolso. No estaba preparada para esta conversación. Ahora no. Pasó el resto del día en el piso de Pearl, intentando comprender lo que había ocurrido. ¿Cómo podía el hombre con el que había vivido 7 años traicionarla así? ¿Cómo podía haber estado con otra mujer en el momento de su peor pérdida? Pearl volvió por la noche, Imogen por fin se lo contó todo. Sobre el aborto, sobre el extraño comportamiento de Rowan, sobre el encuentro con Brianna en el supermercado, sobre los mensajes que había encontrado. «¡Qué cabrón es!», fue lo único que dijo Pearl cuando Imogen hubo terminado. ¿Sabes qué es lo peor? Imogen miró por la ventana el atardecer de la ciudad. Todavía le quiero, a pesar de todo lo que ha hecho. Ya pasará. Pearl le apretó la mano. No enseguida, pero pasará. Créame. Imogen pasó 3 días en casa de Pearl, saliendo solo para hacer la compra y evitando los lugares donde pudiera ver a Rowan. Al 4.º día, decidió que era hora de volver a casa y hablar con su marido. No para reconciliarse, ya era demasiado tarde, sino para aclarar las cosas, para tener la oportunidad de seguir adelante. La casa la recibió con silencio. Rowan parecía estar trabajando. Imogen se dirigió al dormitorio y empezó a hacer la maleta. Se llevaría lo esencial y volvería a por el resto más tarde. Cuando estaba metiendo la ropa en la maleta, sonó un portazo. «¿Imogen?». La voz de Rowan sonaba insegura. Ella no contestó mientras seguía doblando sus cosas metódicamente. Rowan apareció en la puerta del dormitorio. Tenía un aspecto demacrado, ojos rojos, barba incipiente, camisa arrugada. «¿Has vuelto?». Dio un paso hacia ella, pero se detuvo al ver la maleta. «¿Te vas?». «Sí», respondió Imogen brevemente. «He venido a recoger mis cosas». «Por favor, escúchame», dijo Rowan apresuradamente, como si temiera que ella desapareciera antes de terminar. «Lo que viste en la correspondencia no es exactamente lo que piensas». Imogen se enderezó y lo miró a los ojos. «¿Qué se supone que debo pensar, Rowan? ¿Te acuestas con ella?». Él bajó la mirada, y el gesto fue más elocuente que cualquier palabra. «¿Cuánto tiempo ha pasado?», preguntó Imogen, sorprendida por la calma de su voz. 5 meses, respondió él en voz baja. «Pero eso no significa nada, solo son 5 meses», lo interrumpió Imogen. «¿Quieres decir antes de quedarme embarazada?». Rowan asintió sin levantar la vista. «Y todo ese tiempo me has estado mintiendo. ¿Sabías que estaba embarazada y seguías viéndola?». «Quería poner fin a la relación», se apresuró a decir Rowan. «Cuando me enteré de lo del bebé, pensé en terminar. Pero entonces se complicó». «¿Se complicó?». Imogen sonrió con amargura. «Pobrecita, debe de ser muy difícil elegir entre una esposa y una amante». «No lo entiendes». Rowan se pasó una mano por el pelo. «Nuestro matrimonio ya no era lo que era. Nos habíamos distanciado. Tú te consumías con tu trabajo, yo me consumía con mis proyectos. Dejamos de tener conversaciones reales. Y en vez de hablarlo conmigo, ¿te fuiste con otra mujer?». «Cometí un error». Rowan parecía realmente arrepentido. «Un terrible error. Pero el bebé podría haberlo cambiado todo. Pensé que con su nacimiento volveríamos a ser una familia de verdad». Imogen sintió que su ira aumentaba en su interior. «¿Así que tenías puestas tus esperanzas en un niño no nacido? ¿Se suponía que iba a salvar nuestro matrimonio mientras tú te divertías con Brianna?». «No, no me refería a eso». Rowan dio un paso hacia ella. «Mira, lo siento mucho, pero vamos a intentar arreglarlo, por el bien de los 7 años que pasamos juntos. Es demasiado tarde, Rowan. Lo has estropeado todo entre nosotros. Y lo peor de todo es que el día que perdí a nuestra hija, tú estabas con ella. Me dejaste sola en el hospital y te fuiste a ver a tu amante». Rowan se hundió en el borde de la cama, cubriéndose la cara con las manos. No sabía cómo afrontar aquel dolor. «Me entró el pánico. Fue
No pongas excusas, dijo Imogen con frialdad. Solo dime una cosa, ¿la quieres? Una larga pausa, luego una respuesta tranquila. No lo sé, tal vez. Imogen asintió, como si hubiera esperado esa respuesta. Entonces no tenemos nada de qué hablar. Cerró la maleta y se dirigió a la puerta. Rowan saltó y le cerró el paso. Espera, podemos arreglarlo. Voy a romper con ella. Iremos a un terapeuta. Empezaremos de nuevo. No lo entiendes, Rowan. Imogen lo miró cansada. No se trata solo de que me engañes. Se trata de la confianza. Ya no puedo confiar en ti. Y no quiero vivir con un hombre en quien no puedo confiar. En ese momento se abrió la puerta principal y se oyeron pasos en el pasillo. Imogen y Rowan se giraron y vieron a Brianna de pie en la puerta del dormitorio. «Oh, lo siento, no me había dado cuenta de que teníamos compañía», dijo con una sonrisa falsa. «Imogen, ¿verdad? Nos conocimos en el supermercado. Brianna, ¿qué haces aquí?» Rowan parecía sorprendida. «No contestabas al teléfono, cariño», se acercó Brianna, ignorando desafiante el ambiente tenso. Estaba preocupada. Imogen pasó la mirada de Brianna a Rowan y viceversa. La situación le parecía tan absurda que no encontraba las palabras. «Creo que será mejor que me vaya», dijo finalmente, recogiendo la maleta. «No, quédate». Brianna puso la mano en el hombro de Rowan, como haciendo valer sus derechos. «Tenemos tanto de qué hablar, las tres». «Brianna, no es el momento», trató de zafarse Rowan, pero ella lo sujetó con fuerza. «No, sí lo es». Brianna sacó un sobre del bolso y se lo entregó a Imogen. «Es para ti, un regalito». Imogen cogió el sobre mecánicamente y lo abrió. Dentro había papeles, una demanda de divorcio, ya firmada por Rowan. ¿Qué? Miró a su marido. ¿Ya has pedido el divorcio? Rowan parecía como si le hubieran dado un puñetazo. ¿Yo? Brianna se ofreció a redactar los papeles, pero no creí. Tenía miedo de decírtelo, le interrumpió Brianna con una sonrisa. Es tan sensible, pero ya es hora de dejar las cosas claras, ¿no? Imogen se quedó mirando los papeles que tenía en las manos, y la realidad de lo que estaba ocurriendo acabó por golpearla con fuerza. ¿De verdad quieres divorciarte?, le preguntó a Rowan. Él abrió la boca, pero Brianna respondió por él. Claro que sí. Estamos planeando irnos a vivir juntos el mes que viene, y quizá pronto tengamos nuestra propia familia. Se puso la mano en el estómago y miró a Imogen con fingida simpatía. Lo siento, olvidé que era un tema delicado para ti. Brianna. Rowan parecía realmente sorprendida. ¿Qué? Brianna se encogió de hombros. Debe de saber la verdad. Nunca puedes darle un hijo a tu marido. Hizo una pausa, saboreando el efecto de sus palabras. Y tu marido se va a divorciar de ti. Imogen se quedó atónita ante la crueldad de aquellas palabras. El dolor de perder a su hijo era el peor que había experimentado nunca, y esta mujer estaba utilizando ese dolor para humillarla. «Eres un monstruo», dijo en voz baja a Brianna, y luego se volvió hacia Rowan. «Y tú eres aún peor, porque la dejaste hacer esto». Tiró los papeles al suelo y se dirigió a la salida. Brianna se adelantó como si fuera a detenerla, pero Rowan la contuvo. «Imogen, espera», gritó. «No es lo que parece». Pero Imogen no escuchaba. Caminó hacia la puerta sintiendo que cada paso la alejaba de aquella pesadilla, del hombre que una vez había amado, de una vida que ya no existía. Lo último que oyó al salir de la casa fue la voz de Brianna. «Déjala ir. Seremos felices sin ella». Imogen cerró la puerta de un portazo, aislándose de aquellas palabras, de aquella casa, de su pasado. Subió a su coche y se alejó sin mirar atrás. Durante la primera semana en casa de Pearl, Imogen apenas salió de la habitación de invitados. Había pedido la baja por enfermedad alegando problemas de salud, lo cual no estaba muy lejos de la realidad. Había perdido el apetito, el insomnio era un compañero constante y los ataques de ansiedad aparecían de repente, haciendo que su corazón latiera como si estuviera a punto de estallar.
Pearl no se entrometió en la conversación, limitándose a traer comida que Imogen apenas tocaba y a decir en voz baja: «Estoy por aquí si me necesitas». Este apoyo discreto significaba más que cualquier palabra de consuelo. Al final de la primera semana, Imogen se obligaba a levantarse de la cama no solo para ir al baño. Se duchó, se cepilló bien el pelo por primera vez en días y fue a la cocina, donde Pearl estaba preparando el desayuno. «Buenos días». La voz de Imogen sonó ronca por el largo silencio. Pearl se dio la vuelta y sonrió como si no hubiera ocurrido nada extraño. «Buenos días. ¿Panqueques o huevos revueltos?» «Tortitas, creo». Imogen se sentó a la mesa. «Pearl, debo darte las gracias. Por todo esto», le puso la mano alrededor del piso. «No sé cómo habría podido hacerlo sin tu ayuda». «Vamos». Pearl agitó la espátula. «Para eso están los amigos. ¿Y sabes qué? Puedes quedarte aquí todo el tiempo que necesites. Hasta me gusta tener a alguien en casa». Después de desayunar, tuvieron su primera conversación de verdad, no sobre Rowan o Brianna, sino sobre lo que Imogen iba a hacer a continuación. «Tengo que encontrar un piso», dijo ella, mirando su taza de té, «y probablemente ver a un abogado matrimonialista». «Tómate tu tiempo con el piso», sugirió Pearl. «Pero un abogado es lo correcto. Puedo ponerte en contacto con uno bueno. Mi prima se divorció el año pasado y Elizabeth Hope la ayudó mucho. Está especializada en este tipo de cosas». Imogen asintió. «Gracias. Y creo que probablemente debería hablar con alguien, un terapeuta». «Es una gran idea». Pearl sacó su teléfono. «Tengo el contacto de la doctora Carol Nielsen. Me ayudó tras la muerte de mi madre. Es muy sensible». El lunes, Imogen volvió al trabajo. Sus compañeros evitaron con delicadeza interrogarla, aunque por sus miradas estaba claro que sabían que tenía graves problemas. El señor Price la llamó a su despacho y le dijo sin más: «Si necesita ayuda o tiempo extra, solo tiene que decirlo». «Gracias», asintió Imogen agradecida. «Pero el trabajo es la mejor medicina para mí en este momento». Por la tarde llamó al abogado de Elizabeth Hope y concertó una cita. Por la noche, de vuelta en casa de Pearl, se sentó en el sofá con el teléfono en la mano durante largo rato, armándose de valor para llamar a la terapeuta. Finalmente, marcó el número. «Despacho del doctor Nielsen», respondió casi de inmediato una agradable voz femenina. «Hola, me llamo Imogen Holt». Pearl Weber me dio su número. «Me gustaría concertar una cita». El miércoles, Imogen entró por primera vez en la consulta de la doctora Nielsen, una mujer bajita, de penetrantes ojos castaños y canas claras en el pelo oscuro. No era lo que Imogen se había imaginado. No había sofá, solo 2 cómodos sillones junto a la ventana que daba a un pequeño jardín. «Ponte cómoda, Imogen». La doctora Nielsen señaló una silla. «¿Té? ¿Café?» «No, gracias». Imogen se sentó sintiendo los hombros tensos. «Entonces empecemos por lo sencillo». La doctora Nielsen se sentó frente a ella. «Cuénteme qué le ha traído hasta mí», le dijo Imogen, al principio con sequedad e indiferencia, luego con creciente emoción, sobre el embarazo y la esperanza, del aborto y de la soledad del hospital, del progresivo distanciamiento de su marido, del encuentro con Brianna en el supermercado y el descubrimiento de la correspondencia, la escena final en su casa y las crueles palabras de Brianna. «No sé cómo seguir adelante», termina secándose las lágrimas. «Siento que mi vida se ha acabado». El doctor Nielsen le tendió un vaso de agua. «Lo que has vivido es un doble trauma. La pérdida de su hijo y la traición de su marido. Cualquiera de esas pérdidas puede derribarte, y te enfrentas a ambas al mismo tiempo». «A veces creo que me estoy volviendo loca», admitió Imogen. «Por la mañana odio tanto a Rowan que quiero gritar. Y por la noche me tumbo y recuerdo todos los buenos momentos que pasamos juntos y lloro de añoranza. ¿Es normal?» «Absolutamente normal», asintió la doctora Nielsen. «Estás pasando por un duelo. Y el duelo no es lineal.
Viene en oleadas, y cada oleada puede conllevar emociones diferentes: ira, negación, negociación, tristeza. Al final de la sesión, Imogen se sintió extrañamente aliviada. Era como si la pesada carga que llevaba se hubiera aligerado un poco. La doctora Nielsen la citó de nuevo en 3 días y le aconsejó que empezara a llevar un diario de sus emociones. «Escribe todo lo que sientas», le dijo a modo de despedida. «No intentes ser lógica ni coherente. Deja que tus emociones salgan por escrito». Aquella tarde, Imogen se reunió con una abogada. Elizabeth Hope era una mujer enérgica de unos 50 años, con el pelo corto y una mirada penetrante. «Así que», dijo mirando los papeles que Imogen había traído, «su marido ya ha solicitado el divorcio. Tenemos que decidir si impugnamos algún punto o aceptamos sus condiciones». «Ni siquiera he leído los papeles», admitió Imogen. «Cuando Brianna dijo eso, yo me marché». Elizabeth asintió comprensiva. «No pasa nada. Por eso has venido a verme. Vamos a resolver esto juntas». Pasaron la hora siguiente discutiendo las condiciones del divorcio. Rowan propuso un reparto equitativo de los bienes adquiridos conjuntamente, incluida la casa que pensaban vender, y $50,000 de indemnización para Imogen. «Es una oferta bastante generosa», dijo Elizabeth. «Normalmente los maridos intentan eludir las obligaciones financieras en estos casos. Creo que le mueve el sentimiento de culpa», se rió Imogen con amargura. «Bueno, en este caso eso juega a su favor». Elizabeth tomó nota en su cuaderno. «Sugiero que aceptemos estas condiciones con unos pequeños ajustes. Por ejemplo, podemos pedir un aumento de la indemnización a 60,000, dadas las circunstancias de la ruptura». Imogen asintió. «Haz lo que creas conveniente, solo quiero que esto acabe cuanto antes». «Lo comprendo». Elizabeth la miró con simpatía. «Pero tómate tu tiempo. El divorcio no es solo un procedimiento legal, también es un proceso emocional. Date tiempo para superarlo». Así comenzó una nueva etapa en la vida de Imogen. Por la mañana, el trabajo, donde se sumergía en cifras e informes, encontrando en ellos un extraño consuelo. Por la tarde, lectura, largas conversaciones con Pearl o paseos por el barrio. 3 veces por semana, sesiones con el doctor Nielsen, que poco a poco la ayudaron a comprender sus sentimientos. «Te culpas por el aborto», dijo la doctora Nielsen en una de las sesiones. «Es una reacción muy común, pero es importante que te des cuenta de que lo que ha pasado no es culpa tuya». «Racionalmente, lo entiendo», respondió Imogen. «Pero en algún lugar de mi interior sigo pensando que si hubiera trabajado menos, descansado más, comido de otra manera, quizá entonces las cosas serían diferentes». «¿Y el engaño de tu marido? ¿También te sientes culpable por ello?» «A veces sí. Creo que no me preocupé lo suficiente por él, por nuestra relación. He estado demasiado absorbida por el trabajo o los problemas domésticos». «¿Pero justifican esas circunstancias el engaño?» «No, claro que no». Imogen negó con la cabeza. «Podía haber hablado conmigo, haberme ofrecido terapia o simplemente haber roto si las cosas iban tan mal. En lugar de eso, me traicionó con esa mujer». Poco a poco, paso a paso, Imogen aprendió a separar sus sentimientos de la culpa. Aprendió a aceptar el dolor de la pérdida sin dejar que definiera toda su vida. Aprendió a mirar hacia el futuro, aunque sin mucha esperanza. 3 semanas después de mudarse con Pearl, empezó a buscar su propio piso. No fue fácil. El mercado de alquileres de Austin estaba recalentado y su situación económica seguía siendo incierta hasta que finalizara el divorcio. Pero Imogen estaba decidida a conseguir su propio espacio, a empezar a construir una nueva vida. «Ayer vi un piso en River Street», le contó a Pearl durante la cena. «Es bonito, luminoso, pero la casera quiere 2 meses de fianza más el primer mes de alquiler por adelantado. Ahora mismo se sale un poco de mi presupuesto». «Tómate tu tiempo», aconsejó Pearl. «El piso adecuado llegará. Mientras tanto, puedes quedarte aquí».
Eres demasiado buena conmigo. Imogen miró a su amiga agradecida. No sé cómo podré pagarte todo esto. Que te mejores, sonrió Pearl suavemente. Y recuerda, siempre hay un mañana después de la noche. Al día siguiente, en la oficina, el señor Price llamó a Imogen a su despacho. Caminó por el pasillo, preguntándose qué podría necesitar su jefe. ¿Quizás su trabajo había empeorado a causa de todos los problemas? Tal vez la empresa había decidido reducir personal. Siéntate, Imogen, señaló Price la silla frente a su mesa. ¿Cómo te encuentras últimamente? Mejor, gracias, respondió ella con cautela. Si le preocupa la calidad de mi trabajo, en absoluto, la interrumpió. Tu trabajo es, como siempre, impecable. Sorprendente, dadas las circunstancias. Hizo una pausa. Sé que estás pasando por un momento difícil en tu vida personal y no quiero entrometerme. Pero tengo una sugerencia que podría animar un poco las cosas. Imogen se enderezó en su silla. Le escucho. Nuestro director financiero, el señor Darnell, se jubila a finales de mes. La Junta ha estado barajando varios candidatos para sustituirle y tu nombre estaba en la lista, sonrió el señor Price. Para ser sinceros, era el primero de la lista. Imogen no daba crédito a lo que oía. Director financiero, pero es una responsabilidad enorme, y solo llevo 4 años en la empresa. 4 años de trabajo impecable, señaló el señor Price. Conoces a la perfección los procesos financieros de la empresa, tienes una formación y unas certificaciones excelentes, y, lo más importante, sabes encontrar soluciones donde otros solo ven problemas. No sé qué decir, se quedó atónita Imogen. No digas nada ahora. El señor Price le tendió una carpeta. Aquí están todos los detalles. Responsabilidades, condiciones, paquete retributivo. Estúdialo y danos una respuesta antes del lunes. Si está de acuerdo, iniciaremos el proceso de traspaso con el señor Darnell. De vuelta a su despacho, Imogen abrió la carpeta y se quedó boquiabierta. El salario propuesto era casi el doble del actual. Además de primas, seguro médico, más vacaciones e incluso un programa de opciones. Eso resolvería mis problemas económicos, pensó. Podría alquilar un bonito piso sin preocuparme de hipotecas. No tendría que depender de la indemnización por divorcio. Pero junto con eso llegaron las dudas. ¿Está preparada para tanta responsabilidad ahora que su vida personal está en ruinas? ¿Sería capaz de asumir nuevas responsabilidades, de dirigir personas, de tomar decisiones difíciles? Esa noche le contó a Pearl lo de la oferta. «Es increíble», exclamó. «Imogen, te mereces este ascenso». «No estoy segura de poder hacerlo», admitió, «con todo lo que está pasando». «Creo que es exactamente lo que necesitas», dijo Pearl con seriedad. «Un nuevo reto, un nuevo objetivo, algo que te haga seguir adelante en lugar de pensar en el pasado». En su sesión con el Dr. Nielsen, Imogen también compartió la noticia. «¿Cómo te sientes al recibir esta oferta?», le preguntó la terapeuta. «Es extraño», respondió Imogen con sinceridad. «Por un lado, estoy contenta y me siento honrada. Por otro, temo que sea demasiado para mí en este momento». «¿Qué es exactamente lo que te da miedo?». Imogen pensó un momento. «Miedo al fracaso, supongo. Miedo a no cumplir con mi responsabilidad, que defraudaré a la gente que cree en mí». «Ese miedo habla de tu responsabilidad», dijo el Dr. Nielsen. «Pero piense lo siguiente. Si la oferta le hubiera llegado hace 6 meses, antes de todos estos acontecimientos, ¿cómo habría reaccionado?». «Habría aceptado sin dudarlo», sonrió Imogen débilmente, «y probablemente habría saltado de alegría. Así que no se trata de tu competencia o de tu voluntad de hacer el trabajo. La cuestión es si vas a dejar que los recientes acontecimientos traumáticos determinen tu futuro». Esas palabras hicieron pensar a Imogen. ¿Realmente está dispuesta a renunciar a avanzar en su carrera, a nuevas oportunidades, solo porque su vida personal se ha hundido?
¿No sería otra victoria de Rowan y Brianna sobre ella? Toda la noche reflexionó sobre la propuesta, sopesando los pros y los contras, y antes de irse a la cama, tomó una decisión. La aceptaría. Sería el primer paso hacia una nueva vida, hacia la recuperación de su independencia, hacia la recuperación de la confianza en sí misma. El lunes aceptó formalmente la oferta. El señor Price parecía realmente complacido. Es una gran decisión, Imogen. No te arrepentirás. Los 15 días siguientes fueron un torbellino de acontecimientos. El relevo del señor Darnell, la presentación de sus nuevas responsabilidades, las reuniones con el equipo que iba a dirigir. Imogen estaba tan inmersa en su trabajo que apenas tenía tiempo para pensar en Rowan y en lo que había ocurrido. El abogado le informó de que las negociaciones sobre las condiciones del divorcio iban por buen camino y pronto estaría todo ultimado. Rowan había accedido a aumentar la indemnización a 60,000, como había sugerido Elizabeth. Está muy interesado en una resolución rápida y amistosa de la situación, dijo el abogado. Parece ansioso por empezar una nueva vida. Aquellas palabras seguían doliendo, pero no tanto como antes. Imogen empezaba a aceptar la realidad de que su matrimonio había terminado y no tenía sentido aferrarse al pasado. A principios de mayo encontró un piso, pequeño pero acogedor, en un barrio tranquilo no lejos del trabajo. Pearl había contribuido al pago inicial, insistiendo en que Imogen se lo devolviera cuando recibiera la sentencia de divorcio. La mudanza se fijó para el fin de semana siguiente. Mientras tanto, en la otra punta de la ciudad, Rowan y Brianna también hacían planes para el futuro. Después de la escena con Imogen, Rowan estaba furiosa. «¿Cómo has podido hacerle eso?», gritó cuando volvieron al piso de Brianna. «Dios, Brianna ha perdido a su bebé, nuestro bebé, y se lo echaste en cara». «Tarde o temprano iba a descubrir la verdad», replicó Brianna con frialdad. «Acabo de acelerar el proceso». «Fuiste cruel, deliberadamente cruel». «¿Y tú fuiste sincera?», replicó ella. «¿Cuántos meses le mentiste? ¿Cuántas veces le prometiste que las cosas mejorarían, sabiendo que no sería así?». Rowan no encontraba qué decir. Había mentido a Imogen, había traicionado su confianza una y otra vez. Pero la forma en que las cosas habían terminado no estaba bien. Durante días apenas hablaron. Rowan dormía en casa de Brianna, pero era como si hubiera crecido un muro entre ellos. No podía olvidar la cara de Imogen cuando vio los papeles del divorcio. No podía olvidar sus ojos, llenos de dolor y decepción. Pero poco a poco la nitidez de aquellos recuerdos se fue apagando. El proyecto Nexus estaba en su fase final y el equipo trabajaba sin descanso. Brianna parecía completamente inmersa en su trabajo, casi ajena a lo que había sucedido. «¿Alguna vez piensas en ella?», le preguntó Rowan un día que estaban cenando después de un largo día en la oficina. «¿En quién?». Brianna enarcó las cejas, sorprendida. «En Imogen, en lo que le hicimos». Brianna apartó el tenedor. «Rowan, escucha. Lo que pasó es lo que pasó. No podemos cambiar el pasado. Imogen es una mujer adulta, puede manejarlo, y tú y yo tenemos un futuro que estamos construyendo juntos. ¿No es eso lo que soñabas?». Rowan miró a Brianna e intentó averiguar si aquello era realmente lo que quería. Una vez, al principio de su romance, todo había parecido sencillo y claro. Brianna había sido brillante, apasionada, ambiciosa, todo lo contrario de la tranquila y sensata Imogen. Le hacía sentirse joven, libre, lleno de energía. Pero ahora que podían estar juntos de verdad, Rowan empezaba a darse cuenta de cosas que antes había ignorado. La brusquedad de Brianna, su naturaleza inflexible, su falta de empatía, la forma en que hablaba de su ex-mujer, con desprecio, como si Imogen fuera una molestia y no la persona con la que había vivido 7 años. «Sí, supongo que eso es todo», respondió al fin. «Es que todo ha pasado muy deprisa».
La vida es rápida, sonrió Brianna y le cubrió la mano con la suya. Hay que sacar de ella lo que uno quiere. Y Rowan lo intentaba de verdad. Se había ido a vivir con Brianna tal como habían planeado. Su relación parecía perfecta desde fuera. Una pareja joven y de éxito, ambos trabajando en una prometedora empresa tecnológica y en un proyecto revolucionario. Iban a restaurantes de lujo, asistían a fiestas, planeaban vacaciones en Europa una vez finalizado el proyecto. Pero a veces, mientras dormía junto a Brianna, Rowan pensaba en Imogen, en cómo se reía de sus chistes, en cómo le animaba cuando empezaba un nuevo proyecto, en cómo lloraba cuando tenía en sus manos un test de embarazo positivo, y entonces se ponía tan triste que quería gritar. ¿Te encuentras bien?, le preguntó Brianna un día al notar su mirada pensativa. Sí, solo cansado, mintió. El proyecto me está pasando factura. Pronto terminará, dijo ella con confianza. Y entonces podremos disfrutar de verdad de nuestra nueva vida. Rowan asintió, intentando no pensar en el hecho de que su nueva vida se había construido sobre las ruinas de su matrimonio, sobre el dolor de Imogen, sobre la traición. Intentó no pensar en el hecho de que, en algún lugar de su interior, empezaba a dudar de haber tomado la decisión correcta, pero se guardó esas dudas para sí. Había demasiado en juego, tanto personal como profesionalmente. El proyecto Nexus iba a llevar a la empresa al siguiente nivel, atraería inversiones y posiblemente les haría ricos a él y a Brianna si el programa de opciones funcionaba según lo previsto. Así que Rowan siguió con su vida como si nada hubiera pasado, convenciéndose de que todo iba según lo previsto, que era feliz con Brianna, que divorciarse de Imogen era la mejor decisión para todos, que el dolor desaparecería con el tiempo. El mes pasó volando. Imogen se sumergió en su nuevo puesto, acostumbrándose poco a poco a la mayor responsabilidad. La mudanza a su propio piso también ayudó. Ahora tenía su propio espacio, donde cada detalle del interior reflejaba solo sus gustos, sin recuerdos de su vida pasada, de Rowan, de sueños perdidos. Los papeles del divorcio estaban firmados y aunque el proceso no había finalizado formalmente, Imogen ya se sentía libre. El dolor no había desaparecido del todo. El doctor Nielsen había dicho que tardaría mucho más, pero era tolerable, como una vieja herida que solo dolía cuando llovía. Las cosas también iban bien en Innotech Solutions, donde trabajaban Rowan y Brianna. El proyecto Nexus había entrado en su fase final. El nuevo sistema de procesamiento de datos en el que trabajaban prometía revolucionar el sector, más rápido, más eficaz, más seguro. Los inversores se interesaban activamente, las acciones de la empresa subían y todos los empleados esperaban generosas primas. Aquella mañana, Rowan llegó al trabajo antes de lo habitual. Brianna se había quedado despierta hasta tarde, diciendo que estaba trabajando en los últimos ajustes del algoritmo, y él había pasado mucho tiempo dando vueltas en la cama, solo. Su relación se había vuelto tensa últimamente. Brianna estaba a menudo irritable, le gritaba por nada y luego se disculpaba alegando el estrés del lanzamiento del proyecto. «Buenos días, Rowan», dijo el guardia de seguridad de la entrada. «Hoy es temprano». «Sí, mucho trabajo», asintió Rowan, pasando su tarjeta por el lector. La oficina estaba tranquila y vacía. La mayoría del personal no llegaba hasta las 9. Rowan encendió el ordenador y se sumergió en el código, disfrutando del silencio y de la posibilidad de concentrarse sin distracciones. Hacia las 8, los compañeros empezaron a llegar a la oficina. Rowan, inmerso en su trabajo, apenas se dio cuenta de lo que ocurría a su alrededor hasta que le llamaron. «¿Señor Holt?» Martin Gray, jefe de seguridad, estaba junto a su mesa. «Le requieren en la sala de conferencias, inmediatamente». Algo en el tono de Gray hizo que Rowan se pusiera tenso. Normalmente amable e informal, ahora parecía oficial y tenso. «¿Qué ocurre?», preguntó Rowan poniéndose en pie. «El director se lo explicará»,
respondió Gray brevemente. La sala de reuniones estaba abarrotada de altos cargos de la empresa. El director ejecutivo, Richard Clark, la directora técnica, Amanda Wu, el director de seguridad, James Howard, y algunos otros a los que Rowan solo conocía de vista. Todos tenían un aspecto sombrío. «Siéntese, señor Holt», dijo Clark, señalando una silla. Rowan se sentó, sintiendo que su corazón empezaba a latir más rápido. «Tenemos un problema». Clark no se anduvo por las ramas. «Ha habido una violación de datos esta noche. Alguien ha copiado una parte importante del código fuente de Nexus y lo ha enviado a nuestros competidores». Rowan sintió un escalofrío en la espalda. «¿Qué? ¿Cómo es posible? Tenemos múltiples capas de defensa». «Exactamente». Howard, el director de seguridad, dio un paso al frente. «Múltiples capas de defensa que solo pueden ser burladas por alguien que tenga un alto nivel de acceso y conozca el sistema al dedillo. ¿Crees que es alguien del equipo?» Rowan no podía creerlo. «Sabemos a ciencia cierta que es alguien del equipo», dijo Clark con rigidez. «Y tenemos razones para creer que es Brianna Campbell». Rowan sintió que el suelo se le escapaba bajo los pies. «¿Brianna? No, eso es imposible. Está completamente comprometida con el proyecto. Ella...» «Hoy no se ha presentado a trabajar», lo interrumpió Howard. «No contesta al teléfono. Y los registros del sistema muestran que fue su ordenador el que accedió al repositorio a las 3 de la madrugada, y fue el mismo ordenador el que envió los datos al servidor externo. Tiene que haber alguna explicación». Rowan sacudió la cabeza. «Quizá alguien utilizó su cuenta. Tal vez...» «Señor Holt», Clark le miró con indisimulada suspicacia. «Usted es íntimo de la señorita Campbell, ¿verdad?» Rowan tragó saliva. «Nosotros tenemos una relación, sí». «¿Y vivís juntos?» Rowan: «Sí, desde hace un mes. Estuvo en casa anoche». Rowan recordó que Brianna llegó tarde a casa, casi a medianoche. Dijo que se quedó hasta tarde en el trabajo, trabajando en la optimización de un algoritmo. «La oficina llevaba cerrada desde las 10 de la noche», dijo Howard secamente. «Nadie entró ni salió después de esa hora, hasta las 3 de la mañana, cuando la señorita Campbell utilizó su pase para entrar. Y abandonó el edificio 20 minutos después». Rowan sintió que el pánico le invadía. «Yo no lo sabía. Ella dijo que estaba en el trabajo, y yo la creí». «¿Estás seguro de que no lo sabías?» Clark entrecerró los ojos. «Tú también tienes acceso a las mismas secciones del código, ¿no? Y podrías haberle dado información adicional que le ayudara a saltarse las defensas». «No», saltó Rowan. «Yo no sabía nada. Jamás perjudicaría a la empresa ni al proyecto». «Siéntese, señor Holt». La voz de Clark era gélida. «Nadie va a presentar cargos. Todavía no. Pero debe darse cuenta de que su proximidad al principal sospechoso le pone en una posición muy vulnerable». Rowan se hundió lentamente en una silla, sintiendo que todas las miradas de la sala se dirigían a él. «¿Qué ha pasado con los datos?», preguntó por fin. «¿Dijiste que los habían enviado a un competidor?» «Technoglobal», asintió Howard. «Nuestro principal competidor en el desarrollo de este tipo de sistemas. Solo nos enteramos de la filtración porque tenemos una fuente dentro de su empresa. Dice que esta mañana su departamento técnico ha recibido un correo electrónico anónimo con acceso completo a nuestro código». «No lo entiendo». Rowan negó con la cabeza. «¿Por qué haría esto Brianna? Ha invertido tanto en el proyecto. Su reputación, su carrera». «Dinero, señor Holt», dijo Clark. «Dinero, señor Holt», dijo Clark. «Creemos que Technoglobal le pagó por la información, probablemente muy generosamente. O ha estado trabajando para ellos desde el principio», añadió Howard. «Se infiltró en nuestra empresa específicamente para el espionaje industrial». El pensamiento golpeó a Rowan como un mazazo en la cabeza. ¿Había sido todo mentira? ¿Su relación? ¿Sus sentimientos por él?
¿Realmente solo le estaba utilizando para acceder al proyecto? ¿Y ahora qué?, preguntó, desolado. Ya hemos ido a la policía, dijo Clark. El espionaje industrial es un delito grave. La señorita Campbell será detenida en cuanto la encuentren. Y en cuanto a usted, hizo una pausa. Está suspendido hasta que se aclaren las circunstancias. Seguridad le escoltará hasta su mesa donde recogerá sus efectos personales. Su acceso a todos los sistemas de la empresa queda bloqueado. «Pero si yo no he hecho nada», exclamó Rowan. «Eso está por demostrar», dijo Clark con rigidez. «Mientras tanto, te sugiero que contrates a un buen abogado, y si realmente eres inocente, coopera con la investigación. Podría ayudar a mitigar tu situación». Al salir de la sala de conferencias, Rowan sintió las miradas de sus colegas. Las noticias corrían deprisa en la empresa, y por lo que parecía, todos conocían ya la filtración de datos y de las sospechas contra él. Bajo escolta de seguridad, recogió sus objetos personales de su escritorio, unos cuantos libros, una foto de sus padres, una taza con el logotipo de su equipo de fútbol favorito. Todo cabía en una pequeña caja. 5 años en la empresa, y esto era lo que quedaba de ellos. Al salir, Rowan se detuvo, inseguro de a dónde ir. ¿A casa? Pero, ¿y si Brianna estaba allí? ¿Qué le diría? ¿Qué le preguntaría? Y si no está, ¿dónde encontrarla? Sacó su teléfono y marcó su número. Sonó, pero no contestó nadie. Así que escribió un mensaje. ¿Dónde estás? Ha habido una filtración de datos en la empresa. Todo el mundo cree que eres tú. Necesito hablar contigo. No hubo respuesta. Rowan se sentó en un banco frente al edificio de oficinas e intentó ordenar sus pensamientos. Si Brianna realmente había robado los datos, entonces le había estado mintiendo todo el tiempo, utilizándole. Y él había sido un tonto al creerla, al defenderla ante Imogen, al destruir su matrimonio por una relación basada en mentiras. Pero ¿y si ella es inocente? ¿Y si se trataba de un error o alguien intentaba tenderle una trampa? Al volver a casa, Rowan encontró el piso vacío. Es más, parecía como si Brianna nunca hubiera vivido aquí. Todas sus pertenencias habían desaparecido: la ropa del armario, los cosméticos del cuarto de baño, los libros de la estantería. Incluso la foto en la que aparecían juntos había desaparecido del marco de la cómoda. Rowan se hundió lentamente en la cama, intentando comprender lo que había ocurrido. ¿Cómo había podido estar tan ciego? ¿Cómo no se dio cuenta de que la mujer con la que había compartido la cama era un fraude que lo utilizaba para sus propios fines? Recordó a Imogen, su dolor, sus lágrimas, su decepción. La había traicionado, había destruido su matrimonio por una mujer que solo lo utilizaba como herramienta para robar datos. ¿Y ahora qué? No tiene esposa, ni amante, ni trabajo, ni reputación. Nada de nada. El teléfono sonó, sacando a Rowan de sus sombríos pensamientos. Un número desconocido. «¿Diga?», respondió inseguro. «¿Rowan?». La voz de Brianna, tan familiar y ahora tan extraña. «¡Brianna!». Se levantó de la cama de un salto. «¿Dónde estás? ¿Qué ocurre?». «Siento lo que ha pasado», dijo rápidamente como si tuviera prisa. «No quería que te hicieran daño. De verdad que no». «¿Has robado los datos?», le preguntó sin rodeos. «¿Me has estado utilizando todo este tiempo?». Una pausa. Luego una respuesta silenciosa. «Sí». Una palabra que hizo añicos las últimas ilusiones. «¿Por qué?», preguntó Rowan. «Es mi trabajo», respondió Brianna con sencillez. «Nada personal, solo negocios». «¿Nada personal?». Rowan sintió que le subía la rabia por dentro. «Arruinaste mi matrimonio. Me hiciste dejar a la mujer que me amaba por... ¿Para qué? ¿Por tener acceso al código?». «Destruiste tu propio matrimonio», dijo Brianna con frialdad. «Yo no te obligué a engañar a tu mujer. Tomaste esa decisión por tu cuenta». A Rowan no se le ocurrió qué decir. Brianna tenía razón. Fuera cual fuera su plan, lo manipulara como lo manipulara,
La decisión de engañar a Imogen fue suya. ¿Por qué llamaste?, preguntó finalmente. Para decirle que no tiene que venir a buscarme, respondió Brianna. Y para decirle que le estaba contando a la policía la verdad sobre usted. No eres cómplice, solo eres una herramienta conveniente, como tu acceso al sistema. ¿Hablaste con la policía? Rowan no podía creer lo que oía. Hablé, y les dije que no sabías nada, pero no estoy seguro de que lo crean. Probablemente tendrás que probar tu inocencia tú mismo. Tú lo planeaste todo, dijo Rowan lentamente, dándose cuenta de la enormidad de lo que había ocurrido. Desde el principio, nuestro encuentro, la relación, todo. No todo. La voz de Brianna destelló por primera vez con algo parecido al arrepentimiento. Me gustabas, Rowan. De verdad. En otra situación, tal vez. No te atrevas, la cortó. No te atrevas a fingir que hubo algo real entre nosotros. Lo que tú digas, volvió a mostrarse fría y formal. Sea como sea, no volveré a entrar en tu vida. Buena suerte, Rowan. Espero que puedas arreglar las cosas. Espera, gritó, pero la conexión ya se había cortado. Rowan intentó devolver la llamada, pero el número no estaba disponible. Tiró el teléfono a la cama y se cubrió la cara con las manos. ¿Cómo podía ser tan ingenuo, tan ciego, tan estúpido? Los días siguientes se convirtieron en una pesadilla. La policía le interrogó durante horas, averiguando cada detalle de su relación con Brianna, cada conversación sobre el trabajo, cada acceso al sistema. La empresa llevó a cabo una investigación interna, cuyos resultados fueron decepcionantes para Rowan. Aunque no había pruebas directas de su complicidad, sí abundaban las pruebas circunstanciales de sus laxas prácticas de seguridad. Innotech Solutions le despidió oficialmente de mutuo acuerdo con una indemnización mínima. Pero todo el mundo en la industria tecnológica de Austin sabía la verdad. Rowan Holt era el mismo tipo que salía con una espía industrial y la ayudaba a robar datos clasificados de Nexus. Ninguna empresa decente quería hacer negocios con él. Las pocas entrevistas a las que había conseguido acceder habían acabado en un cortés rechazo en cuanto le hablaban de su anterior trabajo. La situación financiera era cada vez más crítica. La indemnización le alcanzaba para un par de meses de alquiler, pero ¿y después? Sus ahorros menguaban y había pocas perspectivas de encontrar un nuevo empleo en Austin. Un día, al revisar su correo, Rowan vio un mensaje de la abogada de Imogen. Le informaba de que el divorcio había finalizado oficialmente y le pedía que confirmara los datos bancarios para transferir su parte de la venta de la casa que compartían. La casa. Habían soñado tanto con ella, con un jardín, columpios, una guardería para su futuro hijo. Ahora todo estaba vendido, el dinero dividido y los sueños enterrados. Rowan se recostó en la silla y cerró los ojos. ¿Cómo habían podido acabar así las cosas? Hasta hacía un par de meses tenía una esposa cariñosa, una carrera prometedora, planes para el futuro. ¿Y ahora? Brianna tenía razón en una cosa. Él había tomado sus propias decisiones. Había destruido su matrimonio, su vida con Imogen, y ahora está cosechando las recompensas de sus elecciones. Brianna desapareció sin dejar rastro. La policía había emitido una orden de búsqueda, pero no había rastro de ella. Era como si se hubiera desvanecido en el aire junto con los datos robados. Pero eso ya no le importaba a Rowan. El daño ya estaba hecho, tanto para su carrera como para su autoestima. En los raros momentos en que podía dormir, soñaba con el rostro de Imogen, no enfadado, no acusador, sino infinitamente triste, y se despertaba con una sensación de pérdida irreparable. Imogen estaba revisando los estados financieros de la empresa cuando llamaron a la puerta de su despacho. «Pase», dijo sin apartar los ojos del monitor. «Siento interrumpir», dijo Pearl sosteniendo un sujetapapeles. «Pero he pensado que deberías ver esto». Imogen levantó la vista.
La expresión de su amiga la hizo recelar. ¿Qué ocurre? Pearl le entregó la tableta en silencio. La pantalla mostraba una página de un sitio de noticias local con el siguiente titular: Importante filtración de datos en Innotech Solutions. El sospechoso es un empleado del departamento de análisis. Imogen sintió que el corazón le daba un vuelco. Innotech es la empresa de Rowan. Empezó a leer. Según fuentes cercanas a la investigación, Brianna Campbell, analista de datos de Innotech Solutions, es sospechosa de haber robado el código fuente del proyecto Nexus, un nuevo sistema de procesamiento de datos que se suponía iba a ser un gran avance en el sector. La filtración se produjo la noche del lunes al martes. Brianna, susurró Imogen, es la amante de tu ex marido, asintió Pearl. Sigue leyendo. La empresa también suspendió al programador Rowan Holt, que al parecer mantenía una relación personal con el sospechoso y podría haber estado implicado en espionaje industrial. Representantes de Innotech declinaron hacer comentarios sobre la situación, citando una investigación en curso. Imogen dejó la tableta a un lado y se reclinó en la silla. En su interior se debatían sentimientos contradictorios. Por un lado, una parte de ella sentía una sombría satisfacción. Bowen, que había destruido su matrimonio por Brianna, estaba ahora cosechando los frutos de su elección. Por otra, conocía demasiado bien a su ex marido como para creer que estuviera implicado en el robo. Rowan podía ser ingenuo, egoísta, incluso cruel en su ceguera, pero no era un ladrón. ¿Se encuentra bien?, preguntó Pearl con cautela. Imogen asintió. Sí, es solo que es inesperado. ¿Crees que está involucrado? No. Imogen negó con la cabeza. No lo creo. Probablemente lo utilizó para acceder al sistema. Rowan podía descuidar la seguridad, sobre todo si confiaba en aquel hombre. Y a ella parecía dársele bien generar confianza, observó Pearl. Primero su marido, ahora toda la empresa. Imogen suspiró. No sé si debo sentir algo al respecto. ¿Regodeo? ¿Simpatía? ¿Indiferencia? Puedes sentir todas esas cosas al mismo tiempo, dijo Pearl, y eso está bien. Cuando su amiga se marchó, Imogen se quedó un buen rato mirando por la ventana. Pensó en Rowan, en cómo debía de sentirse ahora, traicionado, confuso, perdido, exactamente igual que se había sentido ella cuando descubrió que la había engañado. Karma, pensó Imogen y volvió al trabajo. Durante los días siguientes, la noticia del escándalo de Innotech ocupó las portadas de las publicaciones locales. Los periodistas desenterraron información sobre la relación personal de Rowan y Brianna, cómo él se había divorciado de su mujer por ella, cómo se habían ido a vivir juntos hacía apenas un mes. Esta historia encajaba perfectamente en la típica trama de traición. Un espía industrial seduce a una programadora desprevenida para acceder a datos clasificados. Brianna fue incluida en la lista de personas buscadas, pero no pudieron encontrarla. Desapareció como un fantasma, llevándose todas sus pertenencias y sin dejar rastro. Rowan, aunque no fue detenido, se encontró en el centro de un escándalo. Le habían despedido de la empresa y corría el rumor de que ya no podía encontrar trabajo en el sector tecnológico de Austin. Imogen intentó no seguir la historia, pero las noticias seguían llegando a ella, a través de Pearl, de colegas, de conocidos comunes. Alguien dijo que había visto a Rowan en un bar emborrachándose solo. Alguien había oído que estaba vendiendo su piso y planeaba marcharse de la ciudad. Una noche, al volver del trabajo, Imogen encontró en la puerta de su casa un ramo de lirios blancos, sus flores favoritas. Adjunta al ramo había una nota. ¿Podemos hablar? Rowan. Imogen se quedó mirando las flores largo rato sin saber qué hacer. Una parte de ella quería tirarla sin leer la nota. Otra parte de ella quería llamarle y escucharle. Al final, se llevó el ramo al piso y lo puso en un jarrón. No hubo respuesta a la nota.
Al día siguiente llegó un mensaje a su teléfono. Imogen, por favor, dame la oportunidad de disculparme. Al menos una conversación. R. Ella tampoco respondió a eso. Pero otro día después, cuando salía de la oficina, lo vio. Rowan estaba de pie en la entrada del edificio, claramente esperándola. Parecía agotado, pálido, con ojeras. No se parecía en nada al hombre seguro de sí mismo que ella había conocido. Imogen dio un paso hacia ella, pero se detuvo al ver su rostro tenso. Siento interrumpir. Solo quería hablar. ¿Sobre qué, Rowan? Cruzó los brazos sobre el pecho. ¿De cómo tu amante resultó ser una ladrona? ¿O de cómo arruinaste nuestra vida por ella? ¿O tal vez sobre cómo me dejaste sola en el hospital cuando estaba perdiendo a nuestro bebé? Se estremeció como si hubiera recibido un golpe. Todo eso. Quiero pedirte perdón por todo lo que hice, por el dolor que te causé. ¿Y crees que tus disculpas cambiarán algo? Imogen sintió que la rabia le subía por dentro. ¿Qué voy a decir? No pasa nada, Rowan, te perdono. No, sacudió la cabeza. No espero que me perdones. Solo quiero que sepas que me doy cuenta del error que cometí, y que lo siento mucho. Imogen lo miró fijamente y de pronto se dio cuenta de que solo sentía cansancio. Ni rabia, ni resentimiento, ni deseos de venganza. Solo cansancio y una extraña simpatía, casi indiferente. Me he enterado de lo que ha pasado en tu empresa, dijo al fin, y siento que estés en esa situación. Pero no es mi problema, Rowan. Yo ya lo he superado, y te sugiero que hagas lo mismo. No puedo, le tembló la voz. No puedo dejar de pensar en lo que he perdido, en ti, en nuestro bebé, en la vida que podríamos haber tenido. Imogen, quizá podríamos haber... No, sacudió la cabeza. No podemos volver a empezar. Han pasado demasiadas cosas, demasiado dolor, demasiada traición. No puedo volver a confiar en ti, Rowan, y no quiero intentarlo. Pero he cambiado, dio un paso hacia ella. Lo que le pasó a Brianna me abrió los ojos. Me di cuenta del error que fue dejarte, renunciar a lo que teníamos por una ilusión. Y ahora que tu nueva vida se ha desmoronado, ¿te acuerdas de mí? Imogen sonrió amargamente. No, Rowan, no soy un recurso al que puedas volver cuando las cosas vayan mal. Bajó la cabeza. Tienes razón, me lo merezco. Me merezco todo lo que ha pasado. No se trata de lo que te merecías o no, dijo Imogen con más suavidad. Es que ya no podemos estar juntos. Yo he cambiado, tú has cambiado. Cada uno va por su lado. Todavía te quiero, dijo Rowan en voz baja. No, Rowan, te encanta la idea de que yo pueda salvarte de las consecuencias de tus propias decisiones, pero no puedo, y no lo haré. Con esas palabras, lo rodeó y se dirigió a su coche. Él no intentó seguirla ni detenerla, y probablemente fue la primera cosa sensata que había hecho en mucho tiempo. En casa, Imogen permaneció sentada en la oscuridad durante largo rato, pensando en su encuentro con Rowan. Era extraño verlo así, destrozado, perdido, buscando consuelo en la mujer a la que había rechazado. Una parte de ella sentía compasión por él. Otra parte de ella estaba cansada de que él intentara arrastrarla de nuevo a sus problemas. Una semana después, Imogen se enteró de que Brianna había sido detenida en el aeropuerto de Dallas cuando intentaba salir del país con un pasaporte falso. Las noticias volvieron a estar repletas de detalles sobre el escándalo, pero ahora el tono había cambiado. Rowan ya no era considerado cómplice. Según las propias palabras de Brianna a la policía, él no era más que una herramienta en sus manos, una marioneta incauta a la que manipulaba para tener acceso a la información. Eso le hizo un poco más llevadero ante la opinión pública, pero no resolvió el problema principal. Su carrera en la industria tecnológica de Austin estaba arruinada. Nadie quería contratar a un hombre que, aunque sin saberlo, causó filtraciones de datos por valor de millones de dólares. Imogen no llamó ni envió un mensaje de texto a Rowan cuando se enteró de la detención de Brianna. Ya no era asunto suyo. Por fin su vida empezaba a asentarse después de tanta agitación.
El trabajo como directora financiera estaba resultando difícil, pero emocionante. Imogen se hizo rápidamente con sus nuevas responsabilidades y ya había puesto en marcha varias iniciativas que optimizarían los procesos financieros de la empresa. Sus colegas la respetaban por su profesionalidad y su capacidad para encontrar soluciones poco convencionales. A mediados de junio, Price la invitó a una cena de negocios con posibles inversores. Entre los invitados estaba Aidan Frost, propietario de una pequeña pero próspera consultora especializada en análisis financieros para empresas de construcción. Señorita Holt, le estrechó la mano con una sonrisa sincera. He oído hablar de sus innovadores enfoques de la gestión financiera. Impresionante, sobre todo teniendo en cuenta lo breve que ha sido su mandato. Gracias, señor Frost, le devolvió la sonrisa a Imogen. Pero tuve un gran mentor en Jeffrey Darnell. Aprendí mucho de él. Y, obviamente, añadiste tus propias ideas, comentó Aidan. He visto su último informe trimestral. Pocas veces he visto tanta claridad y transparencia en los documentos financieros. Hablaron toda la tarde, primero de trabajo, luego de libros, música, viajes. Aidan era un conversador interesante, inteligente, atento, con un sutil sentido del humor. Escuchaba como si cada palabra que ella decía importara. Imogen pensó que hacía mucho tiempo que no se sentía tan cómoda en compañía de un hombre. ¿Puedo invitarte a cenar?, preguntó Aidan al final de la velada. Nada de negocios, añadió con una sonrisa. Solo a cenar. Dos personas interesadas en hablar entre sí. Imogen dudó un momento. Me encantaría. Quedaron en verse el viernes en un pequeño restaurante italiano del centro de la ciudad. Imogen no estaba segura de estar preparada para una nueva relación, pero decidió darse una oportunidad. Al fin y al cabo, solo era una cena, no un compromiso para toda la vida. En casa, le contó la invitación a Pearl que había venido de visita. ¿Aidan Frost?, preguntó. Había leído sobre él en la revista local de negocios. Parece un empresario de éxito, con buena reputación. Parece un buen hombre. Imogen se encogió de hombros. Atento, respetuoso. ¿Qué te vas a poner?, preguntó Pearl prácticamente. Dios, ni siquiera había pensado en eso, rió Imogen. ¿Probablemente ese vestido azul que compramos el mes pasado? Es una buena elección, asintió Pearl. Te resalta los ojos. El viernes, por primera vez en mucho tiempo, Imogen dedicó más tiempo del habitual a arreglarse. Se peinó, se maquilló ligeramente y eligió unos pendientes plateados a juego con el vestido azul. Al mirarse al espejo, pensó en cómo había cambiado en los últimos meses. El dolor no había desaparecido del todo. Dudaba que alguna vez olvidara por completo la pérdida de su hijo o la traición de Rowan. Pero ese dolor ya no definía su vida, ya no le impedía seguir adelante. El restaurante Bellavista era como a ella le gustaba, pequeño, acogedor, con luces tenues y música en directo. Aidan ya la esperaba en una mesa junto a la ventana. «Estás guapísima», dijo, levantándose para recibirla. «Gracias», dijo Imogen sintiendo un ligero rubor. «A ti también». La cena transcurrió espléndidamente. Hablaron de trabajo, de literatura, de películas, de planes de futuro. Aidan habló de su reciente viaje a Europa, e Imogen compartió su sueño de tener su propia casa en el campo. «Siempre he querido tener un jardín», confesó. «No para embellecerlo, sino para trabajar en él, con verduras, hierbas y bayas. Cultivar alimentos con tus propias manos tiene algo especial». «Estoy totalmente de acuerdo», asintió Aidan. «Mis padres tenían un huerto así en su casa de Vermont. Yo les ayudaba a recoger la cosecha todos los veranos. Aún recuerdo el sabor de las fresas recién cogidas del bancal». «Suena delicioso», sonrió Imogen. «Si quieres, puedo enseñarte algunas opciones interesantes fuera de la ciudad», se ofreció Aidan. «Uno de mis clientes es un agente inmobiliario especializado en propiedades rurales.
Ahora mismo tiene unas ofertas estupendas en el mercado. Sería estupendo. Se enterneció Imogen al ver la atención que prestaba a sus sueños. Aunque no estoy segura de estar preparada para ese tipo de compra ahora mismo. Sin presiones. Aiden levantó las manos en un gesto bromista. Ya veremos. Quizá encontremos algo que te inspire para el futuro. Después de cenar, la acompañó hasta su coche y acordaron volver a verse la semana siguiente. Sin besos ni abrazos, solo un cálido apretón de manos y una sonrisa genuina. E Imogen agradeció este respeto por su espacio personal, la falta de prisas. En casa no pudo dormir durante mucho tiempo, pensando en la velada. Aiden era todo lo contrario de Rowan, tranquilo, atento, con una especie de minuciosidad interior. A su lado, Imogen se sentía segura, pero no limitada. Escuchaba sus ideas con verdadero interés. Le hacía preguntas que demostraban que realmente quería entender su punto de vista. Tal vez, pensó mientras se dormía, tal vez pueda empezar de nuevo. El lunes, Imogen estaba animada. El trabajo fluía, sus compañeros se daban cuenta de su buen humor y el señor Price llegó a bromear diciendo que estaba radiante por dentro y por fuera. En su pausa para comer, decidió ir al Morning Star Café, cerca de la oficina. Tenían el mejor café y los mejores pasteles recién horneados de la ciudad. Después de pedir un café con leche y una magdalena de arándanos, Imogen eligió una mesa junto a la ventana y sacó el libro que Aiden le había recomendado. ¿Imogen? Levantó la vista y vio a Rowan de pie junto a su mesa. Tenía mejor aspecto que la última vez que se habían visto, menos demacrado, aunque aún delgado y pálido. Rowan, asintió, cerrando el libro. ¿Trabajas aquí? Él negó con la cabeza. No, solo he venido a tomar un café. ¿Puedo sentarme un momento? Imogen dudó, pero luego asintió. Solo un minuto. Pronto se acabará mi descanso para comer. Rowan se sentó frente a ella, sosteniendo torpemente su taza de café. ¿Cómo estás? Bien, respondió ella sorprendida de lo sincera que sonaba. El trabajo va muy bien, la vida mejorando. Me alegro por ti, parecía que lo decía en serio. Te mereces ser feliz, después de todo lo que he... No hablemos de eso, lo interrumpió Imogen. ¿Qué es lo que te pasa? Me he enterado de lo que ha pasado con Brianna. Rowan suspiró. Sí, la detuvieron. Lo confesó todo y dijo que yo no sabía nada. Pero, de todas formas, mi carrera en Austin está acabada. Nadie quiere tratar con alguien que fue tan descuidado con la seguridad. Entonces, ¿qué vas a hacer? Me voy, dijo. A Seattle. Tengo un viejo amigo allí que me ha ofrecido un trabajo en su startup. No es a lo que estoy acostumbrado, pero un nuevo comienzo. ¿Cuándo? Preguntó Imogen, sorprendida por la tranquilidad con la que hablaban, como si fueran viejos conocidos y no excónyuges con una historia dolorosa. El próximo sábado. Ya he comprado el billete. Rowan bebió un sorbo de café. Imogen, sé que no quieres oírme disculparme, pero quiero decírtelo de todos modos. Lo siento. Siento haberte causado tanto dolor. Siento no haber apreciado lo que teníamos. Siento haber sido tan ciega y egoísta. Imogen lo miró y se dio cuenta de que la rabia que había llevado dentro durante tanto tiempo se había calmado. Lo que quedaba era tristeza, pesar por las oportunidades perdidas, pero no un dolor agudo, ni un deseo de devolver el daño. Acepto tus disculpas, Rowan, dijo en voz baja, y espero que encuentres lo que buscas, en Seattle o en cualquier otro lugar. ¿Ah, sí? La miró con genuino interés. ¿Eres feliz? Se preguntó Imogen. ¿Era feliz? ¿Después de todo lo que había pasado? Estoy en camino de serlo, respondió con sinceridad. Tengo un trabajo interesante, buenos amigos, planes para el futuro, y quizá alguien nuevo en mi vida. Es demasiado pronto para saberlo, pero... Me alegro por ti, repitió Rowan, con una sombra de tristeza en los ojos.
Te mereces a alguien que te aprecie como yo no podría hacerlo. Imogen miró el reloj. Debería volver a la oficina. Por supuesto, asintió Rowan. Gracias por su tiempo. Y buena suerte, Imogen. De verdad. A ti también, Rowan. Se levantó y recogió su bolso. Espero que Seattle sea un nuevo comienzo para ti. Al salir del café, Imogen sintió un extraño alivio. Era como si por fin se hubiera cortado el último hilo que la ataba al pasado. Ya no era la esposa de Rowan Holt, ya no era la víctima de su traición, ya no era una mujer que lloraba un amor perdido y unos sueños rotos. Era simplemente Imogen, fuerte, independiente, que seguía su propio camino. El viernes volvió a encontrarse con Aiden. Fueron a ver casas en el campo, no con la intención de comprar, solo para ver las posibilidades, para soñar. A Imogen le gustó especialmente una de las casas, pequeña pero acogedora, con una gran parcela y viejos manzanos en el jardín. Algún día, dijo mirando la casa, tendré algo así. Un lugar donde pueda cultivar mi huerto, invitar a amigos a barbacoas, quizá tener un perro. Suena maravilloso. Aiden se acercó a ella, pero no la tocó, respetando su espacio personal. Y creo que conseguirás que funcione. Eres una mujer increíble, Imogen. Ella se volvió hacia él y le sonrió. Gracias, por esas palabras, por lo de hoy, por tratarme con tanto respeto. No te mereces nada menos, respondió él con sencillez. En ese momento, de pie frente a la casa de sus sueños, junto a un hombre que la miraba con auténtica admiración, Imogen se dio cuenta de que su vida estaba avanzando. Pero no de la forma que había planeado, no por el camino que había imaginado cuando se casó con Rowan, pero tal vez hacia algo igual de maravilloso. El futuro era incierto, lleno de incógnitas, pero, por primera vez en mucho tiempo, esa incertidumbre no la asustaba, sino que despertaba curiosidad y expectación. ¿Qué le esperaba? ¿Un nuevo amor? ¿Un hogar propio? ¿Tal vez un nuevo intento de ser madre? Imogen no conocía las respuestas a estas preguntas, pero estaba dispuesta a buscarlas, preparada para avanzar paso a paso, día a día, dejando atrás el pasado y abriéndose a nuevas posibilidades.